Muy buenas tardes para todos. De parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros Así les damos la bienvenida. Gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Hoy nos va a acompañar al ingeniero Gonzalo Alberto. En un momento él estará con nosotros. Vamos a dar unos minutos para las personas que deseen compartir el link, lo puedan hacer. Muy buenas tardes nuevamente para todos. De parte de Así les damos la bienvenida. Invitamos al ingeniero Gonzalo. Ingeniero, en este momento usted nos escucha. Ingeniero, Sí, sí, ingeniero, escucho. muy ¿Cómo buenas escuchas? tardes, ingeniero. Bien, sí, señor. Lo escucho perfecto. De parte de Ascien le damos la bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros nuevamente, por acompañarnos en esta conferencia y por compartir su conocimiento con nuestros asistentes. De parte de Ascien le damos la bienvenida y el día de hoy podemos dar inicio a la conferencia. Adelante, ingeniero. Ok, ok. Bueno, ya voy acá a entrar. Me avisas si me escuchas, si se llega ahí de pronto el audio, para de pronto pues, buscar otra alternativa Sí, además de señor. los audífonos. ¿Listo? Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Primero que todo, pues agradecerles por aceptar la invitación que hace la CIE para tratar este tema que pues realmente es bastante productivo, pues, digamos, es bastante provechoso y de mucho interés, ¿no? Para todos los profesionales y del sector, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que son las generalidades de la resolución 3015 del 2018. Pero sé que pues, ya son 4 años después de la emisión de esta resolución, pero pues es una resolución pues bastante importante, básicamente es casi que podríamos llamar el nuevo Código de Red colombiano, o en gran parte, o dicta pues, la gran mayoría, digamos, de los lineamientos que están, bajo los cuales están operando, o bajo los cuales están operando los distribuidores, las empresas de distribución de energía en el país. Entonces, pues bueno, pues cualquier duda que tengan en cuanto al tema, por favor no duden en anotarla o compartirla en el chat y al final pues daremos unos 10 15 minutos para poder atender todas las dudas, comentarios, aportes que quieran hacer, pues porque la idea es pues, llevar una charla amena y que sea gratificante y satisfactoria para todos, ¿no? Bueno, primero que todo pues presentarme, mi nombre es Gonzalo Franklin, para las personas que no me conocen, yo soy ingeniero electricista. Bueno, ya con 8 años de experiencia profesional en el sector. Eh, la mayoría pues, de mi experiencia me he desempeñado como analista de sistemas eléctricos, trabajando para eh, compañías de consultoría, también he trabajado con fabricantes e integradores de tecnología y también tengo experiencia con empresas trabajando con empresas de energía directamente. Bueno, la mayoría de mi experiencia pues siempre ha sido trabajando en todo lo que es el tema de análisis de sistemas de distribución más que todo, y en temas de calidad de la energía, y últimamente pues muy metido en lo que es energías renovables y eficiencia energética, ¿no? Eh, ¿Sobre qué temas vamos a hablar el día de hoy? Bueno, esto que les voy a mostrar es un contenido, no es una agenda, no vamos a ver todos los temas en el mismo orden, pero pues
sí se van a tocar a lo largo de la presentación estos temas, ¿no? Primero, hablar de lo que es el contexto y los objetivos de esta resolución. Segundo, vamos a hablar de las consideraciones que tiene en cuanto a temas de calidad del servicio en el suministro de energía eléctrica a los usuarios finales y en el país. Hablaremos un poquito de pérdidas de energía y hacia dónde van orientados los planes de reducción de pérdidas de energía en las compañías. Y posteriormente pues hablaremos pues, también estaremos hablando alrededor de nuevas tecnologías que permiten el cumplimiento satisfactorio a la norma por parte tanto de los usuarios como de los operadores de red, ¿sí? Y al final pues atenderemos algunas preguntas y comentarios. Antes de arrancar, digamos, pues yo sé que de pronto habrán profesionales que no sean necesariamente del sector y que pues por alguna u otra manera quieran, están interesados en el tema. Entonces, pues quiero simplemente acá pasar rápidamente, mostrar lo que es el mapa institucional del sector, cuáles son los entes que se encargan de cada una de las eh, tareas, ¿sí? que requiere el sector de la energía eléctrica en el país. Entonces, pues empezando, digamos, por acá, pues digamos, ustedes pueden ver lo que sería el ente ejecutivo, ¿sí? A través desde la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Minas y Energía, los que dictan las directrices con las cuales se planea, se opera, se regula el sistema eléctrico colombiano, ¿no? eh, Instituciones, tenemos tanto, como les decía, dirección y políticas a cargo del Ingeniero Ministerio Gonzalo, de la Energía, ¿sí? ¿le puedo pedir un favor? Podemos, no sé qué sistema está utilizando ahorita para el sonido, pero podemos cambiarlo de pronto, que es que se escucha un poco. Ok, ya lo reviso, ¿listo? Dale. Listo, sí, Me, señor. ¿Me confirmas ahí? Sí, ingeniero, ahí se le Vale, escucha mucho mejor. ok. Dame un momento porque ahora ya me salí de la presentación y no la veo. Listo. Entonces, bueno, como les decía, todo lo que son las directrices y las políticas vienen desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Minas y Energía, directamente desde la Presidencia de la República, ¿sí? Después tenemos lo que es la planeación a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética, que es pues digamos, ustedes saben, es un área conexa, ¿sí? Tenemos la operación y la administración del sistema a través de EXEM, que pues ha venido siendo en los últimos años una filial del grupo ISA, sin embargo, pues está en trámites y está en un proceso de desvinculación del transmisor y todas las directrices de lo que vamos a hablar hoy en temas de regulación que son pues guiadas a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Importante también tener presente que hay entidades que hacen vigilancia y control, como son la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Sí? Bueno, sin más, ¿cómo está repartido los esquemas? Bueno, como ustedes pueden ver, venía hablando el tema de la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas, también se apoya a través con el Departamento Nacional de Planeación. Acá hay un trabajo muy importante que hacer para superar algunas barreras que está teniendo actualmente el sector energético y problemas que venimos viendo hoy en día que se están derivando en temas de restricciones y nos está afectando la tarifa. Acá en tema de la planeación de la UME y todo lo que es control y vigilancia, ¿sí? Por el otro lado, pues también tenemos cómo interactúan los diferentes actores, agentes de generación, transmisión, distribución, comercialización con el operador nacional, ¿sí? Que en este caso es XM, con el operador y administrador del sistema eléctrico, ¿sí? Y este a su vez tiene unos comités de asesoramiento en ciertos temas, tanto de comercialización como de operación del sistema, ¿sí? Bueno, esto a grandes rasgos. Bueno, ¿por qué nace la CREC 015? ¿Sí? O uno de los propósitos por los cuales nace, básicamente es la evolución del sector. ¿Sí? Como ustedes saben, durante muchos años el sistema eléctrico tradicional, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo, es un sistema cuya cadena de valor pues es transversal, ¿no? Desde los nichos de generación,
¿sí? Pasando por la transmisión a través de las grandes líneas o las grandes autopistas, por donde llevamos las grandes cantidades de energía, pasando después por la distribución y después por el uso final de la energía. ¿Sí? Y sin embargo, pues este paradigma o esta filosofía o este esquema, ¿sí? O esta cadena de suministro está cambiando. Está cambiando porque venimos a una evolución tecnológica y energética de lo que es el sistema. Tenemos muy nuevas tecnologías a la mano, ¿sí? Para poder pensar que el sistema eléctrico ya no es un sistema transaccional, sino es un sistema eh, multimodal, ¿no? ¿Sí? Donde tenemos interacciones en ambos sentidos, ya no es una interacción desde la generación hasta el uso final unidireccional, sino podemos llegar a tener diferentes, como ustedes pueden ver acá en la imagen, podemos tener una transferencia tanto de información como de energía bidireccional, donde el usuario final también puede interactuar y puede inyectar a la red. Eso hoy en día, todo este nuevo esquema, toda esta transición energética, ¿sí? Se ve plasmada en la que se conoce como la filosofía de redes inteligentes, ¿sí? Y las redes inteligentes se basan principalmente en tecnología principal, el pilar es la medición inteligente, la demanda activa, tenemos nuevas tecnologías que también van a entrar a ser actores, lo que son los aparatos inteligentes, las comunidades energéticas, ¿sí? Los sistemas de almacenamiento de energía. Bueno, acá no hay tantos, obviamente la autogeneración tanto eólica como solar y a pequeña escala o generación distribuida, ¿sí? Todo esto hace que vamos a tener una red demasiado dinámica y demasiado activa y eso crea un nuevo paradigma para la forma en la que se debe operar el sistema. ¿Listo? Y eso pues empieza a través de lineamientos regulatorios, ¿no? Empezar a dar esos pasos. ¿Listo? Voy a pasar al siguiente hora. Déjame ver acá cómo puedo hacer. Un momento, por favor. Listo, entonces acá, bueno, un factor que es muy importante analizar aquí es el costo, el costo unitario, el costo unitario en la prestación del servicio, ¿sí? ¿Y por qué venía hablando de la cadena de valor? Porque en esa misma cadena de suministro, cadena de valor de la energía, ¿sí? Pues asimismo se evidencia en la tarifa, ¿sí? El costo de la energía, el kilovatio hora que nos cobran a todos los que estamos hoy en día, hoy aquí sentados en esta presentación, pues a todos en el común de todos es que nuestra tarifa, ese costo unitario, es igualitario, ¿sí? Y se rige básicamente bajo el precio del kilovatio hora, ¿sí? Este kilovatio hora pues va a depender de lo que cuesta la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, las pérdidas, ¿sí? Y ya vamos a hablar más adelante de las pérdidas y las restricciones del sistema. Y a través de esto, pues hay hoy en día un gran debate, ¿no? por las tarifas de energía que se han venido incrementando y muchos de nosotros desconocemos pues la razón, pero pues sí hay una razón detrás tanto técnica para poder justificar esos incrementos. ¿Listo? Este es un breve ejemplo con el que podemos identificar ese costo unitario en la prestación de servicio. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, esto yo sé que este no es el kilovatio hora hoy en día, el kilovatio hora hoy en día para un usuario residencial está superando los 700 pesos, ¿sí? Pero bueno, este ejercicio nos sirve igual de todas maneras para ver cómo son los pesos. Lo traje aquí y lo quise incluir en la presentación para que podamos ver cómo es el peso de cada uno de estos componentes de la tarifa, ¿sí? En el valor final, ¿sí? Empecemos por la generación. Si ustedes se van a dar cuenta, lo que más pesa en la tarifa es la generación. Por eso la importancia de que en el nuevo sistema eléctrico, en este sistema eléctrico, llegue la entrada masiva de generación renovable a gran escala.
pero esa generación renovable no se puede usar. Nosotros podemos hacer todas las plantas, todos los parques fotovoltaicos y eólicos que queramos, pero si no tenemos las vías, las carreteras para poder traer esa energía a los nichos de consumo, a las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, donde tenemos la mayoría de la productividad de las industrias y la mayoría del consumo productivo del país, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Creo que tenemos es un cuello de botella. Entonces, por eso la transmisión es también vital, ¿sí? Y hoy en día estamos enfrentando retos en transmisión con el retraso de varios proyectos de transmisión en el país que debían haber entrado hace varios años y no han podido entrar. ¿Por qué? Porque por restricciones ambientales, sociales y unos desafíos pues, bastante fuertes que tiene el país. Y era por lo que le comentaba de la importancia de que se hable en las instituciones, de que el departamento, de que la unidad de planeación energética no solamente mire cómo está la demanda de energía en el país y que no solamente genere sus planes de expansión con respecto a sus estudios eléctricos, sino también que mire los estudios sociales, que mire los estudios ambientales, que se hable con el Departamento Nacional de Planeación y demás, para que al final esto que está acá, estos proyectos no se retrasen por cuestiones que en las que no debería ser, ¿sí? Y bueno, después tenemos la distribución, que pues, como ustedes ven, pues también después de la generación es el segundo costo más alto, ¿sí? Tenemos las pérdidas reconocidas o las pérdidas de energía, que también es un cobro, y ya les voy a explicar por qué se cobran, y las restricciones del sistema. Estas restricciones, como ustedes saben, pues se debe básicamente, digamos, a, a cambios en la tarifa o a cambios en el despacho de generación debido a problemas operativos a imprevistos en la operación del sistema completo, ¿sí? Esto de acá pues es una curva típica que les muestro como ejemplo de cómo es el consumo día a día, simplemente como para que podamos llevar y podamos entender un poco más la factura que nos llega, ¿sí? Acá voy a pasar más adelante. Ahora sí vamos a entrar en materia, lo que es el objetivo de la resolución y por qué es tan importante. Simplemente quería ambientar antes porque eso nos va a dar herramientas para poder entender un poco el objetivo justamente de la resolución. Su principal objetivo es mejorar la calidad del servicio que percibimos todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional, tanto en promedio como de manera individual. ¿Eso cómo se logra? A través de mejoramiento de los indicadores de calidad del servicio, ¿sí? ¿Con qué fin? ¿Sí? Con el fin de incentivar inversiones. Resulta que, digamos, los indicadores o los indicadores de calidad del servicio de un país determinan la continuidad del suministro de energía eléctrica y, no sé, bueno, para conocimiento de todos, este es uno de los indicadores que también miran los inversionistas y los fondos de inversión para calificar y para dar calificaciones de riesgo país bueno, a las economías, ¿sí? De cada país, valga la redundancia. ¿Y por qué? Porque pues en la calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica también es un buen indicador para poder el crecimiento económico, para poder medir el crecimiento económico del país. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida que nosotros mejoremos los indicadores de calidad del servicio, ¿sí? Más inversión va a llegar al país, más estable la economía, mejor imagen va a tener la economía ante la inversión extranjera y pues nos sirve a todos. Por eso pues acá habla de incentivar las inversiones. Para eso que necesitamos mejorar la calidad del servicio, reducir las pérdidas de energía, que tener una red eléctrica que sea eficiente, ¿sí? Facilitar la incorporación de nuevas tecnologías, aumentar la estabilidad de los ingresos de las empresas, que las empresas tengan unos ingresos y una base financiera estable con la cual puedan asumir ciertos riesgos de financiación y con el fin de cumplir con todas las restricciones que y al final todo esto se va a derivar en unas tarifas más eficientes y empresas más sostenibles, que es lo que busca él, por lo que propondrá la Comisión de Regulación de Energía y Gas con esta resolución, ¿sí? Ahora, el objetivo de la resolución, bueno, ya como le venían comentando, pues, ¿qué es lo que hace la CREC 015? ¿O cuál es el motivo de la CREC 015? Pues, el objetivo específico. El objetivo específico es establecer una metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.
¿sí? Básicamente esta resolución cambia la manera como se remuneraba la actividad de distribución de energía eléctrica, esa D que les mostraba ahí inicialmente, ¿sí? A través de la remuneración de gastos, la remuneración de inversiones, la determinación de los indicadores y las exigencias o las metas en las calidades del servicio. ¿Sí? Esto es básicamente un juego. Yo te pongo un reto y si tú cumples el reto, yo te retribuyo, te doy unas bonificaciones por cumplir ese reto. Adicionalmente, te pago lo que te cuesta a ti invertir en la red. Adicionalmente, pues te ayudo también para que inviertas, ¿sí? Te doy ciertos incentivos para que inviertas y vamos año a año, vamos haciéndole un seguimiento a ver qué tan eficientes son esas inversiones que tú has hecho, ¿sí? Y con eso, pues, se asegura el regulador de que la actividad de distribución va en mejora. Objetivos permanentes, mejor asignación de costos entre los distintos usuarios, prestación eficiente del servicio, garantizar las características de calidad, bueno, alcanzar mejores estándares de eficiencia en la red, lo que ya había comentado, calidad del servicio, etcétera. Y bueno, acá hay algo muy interesante, es que nos dicen que se debe revisar las condiciones de medición de los usuarios para poder cobrar energía reactiva, y ya les voy a hablar de qué se trata esto. ¿Listo? Esto al final, todo esto se va a reducir en que vamos a tener unas tarifas eficientes. Vamos a ver que la energía que nos están cobrando realmente es una energía con calidad, un servicio de calidad que el que nos están cobrando con la tarifa, por lo menos en la D, que es lo que prepondera la CREC 015, ¿sí? Ya la G, la T ya son otras cuestiones, pero por lo menos en la D, esa D es un valor eficiente, un valor optimizado, ¿sí? Un costo optimizado de ese proceso de distribución. Eso, pues para eso necesitamos mayor calidad de la potencia, mayor calidad del servicio, eficiencia integral, menores pérdidas, menos gastos operativos, menos restricciones y bueno, todo lo demás. Antecedentes, acá simplemente voy a pasar este slide rápido, es básicamente decirles que con todo el seguimiento normativo y regulatorio que se ha tenido que dar para poder llegar a lo que es la resolución PREC 015, esto pues va a quedar en la memoria para su consulta en el caso de que quieran ver algún antecedente en algún tema particular de la resolución, pues ustedes ya pueden ver toda la trazabilidad de las diferentes consultas públicas que se hicieron a través para diferentes empresas, agremiaciones, empresas de energía, grandes consumidores, usuarios, etcétera. Bueno, no cabe decir que todas las resoluciones y regulaciones de la CREC, por ser una entidad del Estado, pues es de público acceso, ¿sí? A través de la página web de ellos, ¿sí? www.crec.gov.co, ahí ustedes pueden, en la parte de publicaciones aparecen las resoluciones y ustedes pueden ahí investigar una a una. Obviamente, pues tienen cierto lenguaje técnico y de jurídico también, pero bueno, pues de todas maneras están disponibles. Principales elementos que contiene la resolución, ¿sí? Tiene todo el esquema de inversión, ¿sí? De lo que es la base regulatoria, el valor del CAPEX, ¿sí? La tasa de retorno, cómo cómo se retorna la inversión de todos estos, cómo se retorna, mejor dicho, financieramente todas esas inversiones que se hacen en la red, las señales, pues, cómo tener síntomas, cómo identificar los síntomas que le van a dar a usted la señal para poder invertir o la necesidad de invertir en ciertas zonas del sistema, ¿sí? Todo lo que es el tema de administración, operación y mantenimiento, que era lo que les decía, son los gastos de básicamente de la operación de la empresa que distribuye. Y ya viene pues lo que son los indicadores técnicos, que es lo que me gusta a mí, estos indicadores jurídicos y financieros, no tanto porque yo soy más técnico, ¿sí? Que es el tema que se incentiva la prestación de un buen servicio, ¿sí? De calidad, y cómo se incentiva la prestación de un activo eficiente, ¿sí? Cómo se hace para que ese activo, esos activos que son las redes, pues sean cada vez más eficientes, ¿sí? Bueno, acá esto simplemente lo paso rápido, decir que en el tema de inversiones, solamente pues para las personas que no están familiarizadas con el tema de CAPEX, ¿sí? El CAPEX es básicamente todas las inversiones en capital que usted hace cuando va a arrancar un negocio, ¿sí? Digamos, no sé, para una persona que quiere emprender en un local comercial, ¿sí? Pues el CAPEX es todo lo que te cuesta el capital para poder emprender ese local comercial, ¿sí?
o ese proyecto, ¿sí? Todo lo que tienes que sacar en capital, y el CAPEX, ¿sí? Y el OPEX es lo que te cuesta operar y mantener ese local o ese proyecto, ¿sí? Entonces, y estos dos, pues, son lo que llama el TOTEX. Y eso, pues, es el presupuesto, son los indicadores financieros con los cuales se evalúan y se hace todo el análisis de inversión, ¿sí? Ya más adelante hablaremos de indicadores técnicos que son los más interesantes, ¿sí? Ahora, la CREX, ¿qué temas toca la CREX 015 del 2018? Que posteriormente fue modificada en la parte del transporte de energía reactiva, que es lo primero que quiero hablar, y me imagino que pues por la mayoría de los asistentes nos acompañan el día de hoy. Y después fue modificada por la CREX 195 del 2020, ¿sí? Y el tema, entre los temas principales que toca, está la calidad del servicio en el capítulo 5, en el sistema de transmisión regional y el sistema de distribución local. Tenemos las pérdidas de energía y los planes de reducción de pérdidas de energía en el capítulo 7, y en el capítulo 12 tenemos lo que nos toca a los usuarios finales, que es la metodología de penalización y cobro por el transporte excesivo de energía reactiva. ¿Cómo se penaliza el transporte excesivo de energía reactiva? Yo por ahora voy a explicarlo a grandes rasgos, más adelante les explicaré por qué se está haciendo así y cuál es el fin. Por ahora simplemente voy a explicar cómo se cobra, ¿sí? Se cobra a través de una fórmula que determina el costo, este costo que se agrega a la tarifa. O sea, vamos a tener un agregado en la tarifa, adicionalmente el G del D del T, ¿sí? Vamos a tener un CTR, que es un costo de transporte de energía reactiva, en el caso pues de que nos hayamos pues, ganado pues, de que seamos acreedores a la penalización, ¿no? Y sea básicamente por un exceso de reactiva que pues se mide a través del medidor normal, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a hablar un poquito de la diferencia entre un medidor normal y un medidor inteligente. Y se penaliza a través de un factor multiplicador, ¿sí? Este factor multiplicador castiga la reincidencia en el exceso de energía reactiva. Y este factor, tanto el exceso como el factor multiplicador le van a pegar, se van a multiplicar o se van a ponderar por el D, ¿sí? Por lo que tú consumes en la actividad de distribución o por lo que te debería llegar normalmente por la actividad de distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos exceso de reactiva, ¿sí? Pues básicamente esto es cero, ¿no? ¿Sí? Pero si empezamos a tener valores de exceso de reactiva, esto empieza a contar y se va a multiplicar adicionalmente, ¿sí? Por el D, que hablamos, no sé, puede ser que el D esté actualmente en tu tarifa, puede ser que esté estamos hablando, no sé, de 130 kilovatios hora, 130 pesos por kilovatio, ¿sí? Dependiendo, ¿sí? Y entonces, pues eso es lo que lo que se tiene que ver, ¿no? ¿Cuánto podría crecer este valor, ¿sí? Si hay un exceso de energía reactiva y si se sostiene desde 1 hasta 12, estamos hablando que se sostiene durante un año. Este valor se multiplica, este valor va creciendo, ¿sí? Lo cual nos hace pensar que el mantener o el no tener un sistema que nos permita compensar ese exceso de reactiva, primero monitorearlo y segundo compensarlo, nos va a traer grandes consecuencias, ¿sí? Financieras. Esto pues hablando más que todo, sobre todo para usuarios no regulados, ¿sí? De comerciales y industriales, ¿sí? Pero pues de todas maneras aplica para todos, ¿no? Quiere decir que los complejos o los conjuntos residenciales o los grandes planes parciales o los urbanismos, pues también de pronto en algún momento podrían llegar a evidenciar sobrecostos, ¿sí? En la tarifa si no si no toman las medidas necesarias. Dependiendo pues del sistema de medición o cómo estén comprando la energía, como sea el contrato de conexión, ¿sí? Acá hablar de otro concepto que es muy importante a lo largo de lo que vamos a estar hablando, la calidad de la energía. La calidad de la energía se mide en dos componentes, en la calidad de la potencia, ¿sí? que no deben mezclarse, no deben confundirse, y la calidad del servicio. La calidad de la potencia está asociada a qué tan buena es la onda de tensión que nos ofrece el operador de red, ¿sí? Si estamos hablando de una señal, bueno, pero ponen acá el dibujo, es una señal sinusoidal perfecta, que es como debería llegar a 60 Hz, ¿sí?
sin ruido, sin perturbaciones, totalmente sinusoidal, sin deformaciones, ¿sí? Y esas deformaciones y esos problemas se terminan a través de unos indicadores, ¿sí? Conocidos como el factor de potencia, la distorsión armónica o los desbalances, ¿sí? Y ese es un tipo de calidad en energía que es sumida a otro tipo de calidad de energía que llamamos la calidad del servicio, ¿sí? Que está más asociada a la confiabilidad y a la continuidad del suministro de energía eléctrica y se mide a través, hoy en día se mide a través, bueno, esto está actualizado, esto está mal escrito, realmente es SAIFI, lo vamos a hablar ahorita, ¿sí? Y se mide básicamente hoy en día a través de estos dos indicadores, el SAIDI y el SAIFI, ¿sí? Que me miden cuánto es la duración de las interrupciones del servicio, ¿sí? O sea, cuando se nos va la energía, cuánto dura en restaurarse el servicio y cada cuánto se va la energía en un periodo determinado. Acá, en este caso pues sería mensualmente, que es el periodo de facturación. ¿Cuántas veces al mes se nos va la energía en nuestras casas? ¿Listo? ¿Listo? Entonces hablemos del primer indicador de calidad de la potencia, que es el factor de potencia, ¿sí? Entre todos, pues acá los ingenieros que me acompañen, pues eh, sabrán, digamos, lo que es un factor de potencia, ¿sí? Básicamente, él mide lo que es la energía desperdiciada con respecto a la energía activa o esa energía que se puede consumir, que es esta de acá, ¿sí? Es una relación entre la potencia total, ¿sí? Que tenemos disponible y de toda esa potencia total disponible, cuánta realmente se puede convertir en trabajo, ¿sí? Y el excedente se le conoce como potencia reactiva, que ese excedente básicamente es energía desperdiciada, ¿sí? No son pérdidas, es un concepto totalmente distinto, es energía que se desperdicia y se desperdicia porque no tenemos, en la naturaleza no tenemos materiales totalmente inductivos y totalmente capacitivos, sino tenemos una mezcla, ¿sí? No son materiales perfectos, perfectamente inductivos o capacitivos, sino tenemos una mezcla. Entonces, que el material no sea perfectamente inductivo o capacitivo, pues se va a reflejar en esta espuma de la cerveza, ¿sí? Es un concepto muy similar al de una cerveza, ¿sí? Y qué tanta espuma haya en la cerveza, pues no quiere decir que pues, vamos a disfrutar menos de ella y entonces, pues, es un exceso de reactiva, que es lo que prepondera el capítulo 12 de esta resolución, que no haya un exceso de espuma en la salida o lo que nosotros como usuarios no le estemos generando exceso de espuma a las redes, porque eso es, al final es un indicador de ineficiencia en el proceso de distribución. Acá últimamente, solo decirles que este triangulito o esta fórmula del factor de potencia, pues simplemente aplica cuando estamos hablando de señales totalmente sinusoidales, como les comentaba, y cuando no son señales sinusoidales, pues el cálculo varía un poco, ¿sí? A este factor de potencia se le ha venido haciendo un seguimiento, hay todo un estudio, digamos que antes de esta resolución, el factor de potencia permitido era el 0.9, ¿sí? O sea que el 90% de la energía, de la capacidad que nosotros tenemos disponible, 90% fuera convertida en trabajo y hubiera una reactiva del 10%, ¿sí? Un margen de reactiva del 10%, ¿sí? Sin embargo, esto ha venido cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sistemas varían, los sistemas cambian y se imponen nuevos retos, ¿sí? Si queremos incorporar nuevas tecnologías, si queremos una red bidireccional, ¿sí? Una red inteligente en la que podemos transar energía e información activamente entre usuario y generador, entonces, operador, ¿sí? Entonces, pues necesitamos nuevos retos, esos nuevos retos imponen nuevas metas, ¿no? Y en el caso de la calidad de la potencia, pues está el factor de potencia, ¿sí? Se hizo un estudio entre la Universidad Tecnológica Pereira y en conjunto con la CREC, y ellos pues hicieron una serie de simulaciones en el sistema eléctrico para poder, basados en toda la información de las fronteras comerciales, de la medición de las fronteras comerciales, y como resultado de ese estudio pues se habla de que en la mayoría de los países se exige un factor de potencia superior al 0,95. Acá en Colombia solo estábamos penalizando el punto 9 y solo el punto 9 inductivo, no estamos penalizando el capacitivo, ¿sí? O sea, solo estamos penalizando la mitad. Estaba muy permisiva la norma en Colombia, ¿sí?
Resulta pues, que hay otros países en los que digamos, son mucho más restrictivos, y Colombia era el país, es el país que exige el menor factor de potencia de la región. Sí, hay otros países en Canadá, Irlanda, Sudáfrica, pero pues de la región y de nuestra competencia y con los que nosotros medimos, Chile, Perú, México, Brasil, sí, pues éramos los que exigíamos un menor factor de potencia, ¿no? Eso, pues digamos, empezó a hacerse un análisis y empezamos a ver por qué el factor de potencia, a veces en ambas situaciones, inclusive se llegaban, inclusive en algunas mediciones que se hicieron en algunos horarios, en algunas horas del día, se evidenciaban valores por debajo, ¿sí? Del 0.9, menores del 0.9, ¿sí? Eh, y pues, ¿esto a qué se debe? Esto se debe principalmente a que como solo penalizábamos el exceso de energía reactiva inductiva, los sistemas de compensación que se estaban utilizando en Colombia le estaban haciendo más daño a la red de distribución que beneficio, ¿sí? Y ahora ¿y por qué? Bueno, ya hablemos ahora por qué. Bueno, exigir un factor de potencia inductivo, el requerimiento 0.9 muy bajo, ya les explico por qué es el perjuicio, ¿sí? Que se estaba dando en la red, ¿sí? Eh, bueno, entre otras. En resumen, esta resolución que dijo, eh, vamos a establecer un mínimo permitido, ¿sí? Entonces, ese mínimo permitido ya va a crecer, ¿sí? Va a ser el punto 9 inductivo y el 1 capacitivo, ¿sí? Adicionalmente, vamos a exigir, a dar un periodo de gracia para que las personas y los usuarios tengan la capacidad de instalar sistemas de compensación, ¿sí? Y esos sistemas de compensación sean dinámicos y estén acordes a los nuevos requerimientos. Y bueno, este tema de distorsión armónica, bueno, creo que lo voy a omitir un poco, es simplemente mostrarles un ejemplo de cuando esa onda sinusoidal no es totalmente perfecta y tiene deformaciones, ¿sí? Y esas deformaciones que van a hacer nos van a impactar al final en el factor de potencia, y ese factor de potencia al final, ¿qué va a hacer? Va a ser penalizado, si está puede llegar a ser penalizado, ¿sí? Recordemos que el factor de potencia es lo que nos penaliza. Entonces es importante para nosotros no dañar la red, no congestionarla, que la señal que nosotros, si nosotros recibimos una señal a 660 Hz perfecta y bonita como está azul, no estemos devolviendo una señal así como está acá a la red. Y si la estamos devolviendo, estamos generando problemas, y eso se va a ver evidenciado en el factor de potencia y al consiguiente en una penalización, ¿sí? Cuando tenemos distorsión armónica, cambia la medición del factor de potencia. Ya no vamos a tener un factor de potencia, una fórmula tan sencilla como teníamos antes, esta de acá, sino ya es un poco más compleja, ¿sí? Y esta, pues no es una fórmula que no todos los medidores, o esta estimación no la pueden hacer todos los medidores. Esta sí la pueden hacer todos los medidores, esta no todos. Sin embargo, aquí la pregunta que yo hago, o la duda que dejo es, los medidores inteligentes, ¿serán capaces de medir un factor de potencia verdadero? ¿Son capaces de medir la potencia de historia, la desviación o el impacto debido a la distorsión armónica? Y pues la respuesta que yo quiero pues, plantear es que creo que la mayoría de los medidores inteligentes sí. Entonces, cuando haya un despliegue completo de medición inteligente en Colombia, yo creo que eh, ya se va a empezar a evidenciar ese perjuicio que hoy en día no se ve. Hoy en día, pues, todas las cargas no lineales, todo lo que es electrónica en nuestros hogares, ¿sí? Desde un Smart TV, desde los computadores portátiles, celulares, eh, y demás carga de control de iluminación, balastros electrónicos, etcétera, toda esta carga. Hoy en día básicamente esa energía no se está viendo, eh, no se va a estar viendo en gran medida reflejada en las tarifas, ¿sí? O no hay una penalización por eso. ¿Por qué? Porque los medidores no la ven, están ciegos. Pero cuando hay un despliegue de medición inteligente, acá sí vamos a ver esto, y vamos a ver cómo el factor de potencia que va a leer el operador de red, si es un factor de potencia verdadero, que va a tener en cuenta todo ese impacto. Y vuelvo a lo mismo, en último se va a ver reflejado en una penalización
que se debe pues a un deterioro o a una afectación en el sistema a través de la lectura de los niveles de energía reactiva. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se soluciona? Porque pues acá solo hablaba del problema, ¿sí? El problema de lo que conlleva, digamos, el problema de lo que conlleva este tema del exceso de energía reactiva. Normalmente estos son los sistemas de compensación que estamos utilizando hoy en día para resolver lo que es el exceso de energía inductiva, de energía reactiva inductiva hasta acá, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo? Instalando bancos de condensadores estáticos. Eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Bueno, acá, bueno, antes quiero pasar a ver, a mostrarles este matachito que me gustó mucho, que explica también cómo funciona el triángulo de potencia y el exceso de reactivo, ¿sí? Si el matachito estuviera jalando el carro directamente en un sentido totalmente ortogonal o perpendicular, ¿sí? Al movimiento, aprovecharía de mejor manera la tensión o la fuerza que tiene que hacer, o sea, con menor fuerza podría mover o tener el mismo movimiento, la velocidad que lleva el carro, ¿sí? Sin embargo, pues en la naturaleza no podemos llegar a agacharnos, sino tenemos que hacerlo a la altura. Entonces, esa altura y esa diagonal, pues exige un desperdicio de trabajo, y ese desperdicio de trabajo de energía reactiva. Este es otro ejemplo, al igual que el de la cerveza, para poder entender lo que es la energía reactiva y por qué es ineficiencia, ¿sí? Pero bueno, volviendo ahora al tema de cómo lo estamos haciendo hoy en día lo estamos haciendo a través de bancos de condensadores. Estamos corrigiendo el exceso inductivo, que es lo que nos están cobrando o lo que nos vienen cobrando desde antes de la resolución, ¿sí? Hay que recordar que esta resolución tuvo a través de la 199 del 2019 de la posterior, creo que en el 2020 la mencionaba aquí en una slide anterior. Acá en un slide anterior. Ya lo busco. Esta resolución. De momento estoy buscando acá, en la 195. En la 195 lo que hizo fue dar un periodo de gracia para el 2021. ¿Y todo por qué? Porque pues estábamos en pandemia, ¿sí? Entonces no era, digamos, no era viable pues empezar a cobrar desde 2020, porque estaba un periodo del 2020 y empezaba a cobrar en el 2021, ¿sí? Y en el 2021 todos estábamos en pandemia, encerrados, había una inactividad del sector productivo, crisis. En esa plena crisis pandémica, pues no era justo. Entonces la movió al 2021 y el 2021 va a empezar a cobrar, se empezaría a cobrar este año, ¿sí? En este sentido, bueno, ahora vuelvo a donde estaba. Listo. Entonces ahora, ¿cuál es el nuevo paradigma? ¿Cuál es la nueva visión? ¿Y por qué esto ya no va? Sí, porque ya no sirve instalar bancos de condensadores estáticos. Ahora lo que tenemos que instalar son bancos tanto, esto acá es condensación, ¿sí? Un condensador, pero ahora tenemos que instalar no solo el condensador, sino también tenemos que instalar una bobina, ¿sí? Y ambos, tanto el condensador como la bobina, deben ser regulables, ¿sí? Y de tal manera que aquí a la salida tengamos unos niveles de Q, ¿sí? Con los cuales podamos ajustarnos hora a hora a una curva de demanda. Esta es la curva de demanda diaria de un usuario, puede ser de sus hogares, ¿sí? O de alguna industria o algún comercio, ¿sí? Y lo que vamos a necesitar es un sistema de compensación que hora a hora, a través de unas entradas de corriente, él regule la entrada de capacitancia y de inductancia, ¿sí? De tal manera que a la salida siempre para cada hora tengamos un factor de potencia del 0,95 o por encima, de manera que el factor de potencia sea mayor o igual al 0,95, ¿sí? Eso es lo que se requiere hoy en día, ya cambió el paradigma.
Ahora, ¿quién vende esos sistemas de compensación? Esto antes se podía diseñar con una tabla. Simplemente con una tabla yo te podía decir qué banco tenías que ir a comprar en la tienda. Ahora es tan sencillo como coger una tabla y hacerlo. Yo creo que no. Ahora ya hay un reto más grave. Ahora se requiere un estudio, ¿sí? Un estudio que contemple, digamos, mediciones. Y si acá dentro de los asistentes de hoy hay alguien que tenga la necesidad, tiene que pues, contratar un estudio de consultoría para que le diseñen y le especifiquen un sistema de compensación que se adecue a las necesidades de su negocio y cada negocio es particular, cada usuario es particular, porque esta curva va a depender de qué, de cada usuario. ¿Listo? Ahora hablemos de lo que es la calidad del servicio, ¿sí? Esto lo va a pasar rápido, ¿sí? Realmente la calidad del servicio no es más que llevar unos indicadores, estos indicadores que propone la CREC 015 son el SAIDI y el SAIFI. ¿Qué es el SAIDI? Pues el SAIDI es, tenemos el número en un mes, tenemos el número de eventos o de salidas del servicio, ¿sí? ¿Cuántas veces se nos fue la energía en un mes? ¿Sí? Entonces, por cada vez que se nos fue la energía, vamos a contar la duración de esa salida de la energía, o de ese corte de suministro. Y al final del mes lo vamos a sumar, ¿sí? Y esa suma la vamos a dividir sobre el número total. Perdón, esto que está acá son los usuarios. La N hace mella a la cantidad de usuarios que afectó esa salida del servicio. La I hace ver el evento, ¿sí? Porque pueden haber, y puede ir desde 1, 2, 3, hasta un N, pues sí, o hasta un K si quieren, ¿sí? Y pueden ser varias en un mes, ¿sí? Varias salidas del servicio. Y la N es para cada uno de estos eventos, cuántos usuarios, o sea, para cada uno va a haber un N, ¿sí? ¿Cuántos usuarios afectó? Y la U es la duración de esa salida de servicio, ¿sí? Al final vamos a sumar todo eso, ¿sí? Ese producto, el producto entre el número entre los usuarios y la cantidad de usuarios y la duración, y lo vamos a dividir sobre el número total de clientes atendidos. Entonces va a haber un SAIFI por empresa, un SAIFI por circuito, un SAIFI por nivel de tensión, un SAIDI por empresa, circuito, nivel de tensión, zona, región, barrio, bueno, ciudad, bueno, como lo quieran ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a depender al final del número total de clientes atendidos en el subconjunto que estemos analizando. Esto, pues N y N son usuarios sobre usuarios, pues no se descarta, digamos, esa dimensional. Y entonces al final vamos a tener es la duración. Entonces el SAIFI tiene una medida de qué? De duración. En cuánto va en tiempo. Es una medida de tiempo. ¿Sí? Y el SAIFI es el mismo concepto, simplemente que no vamos a medir la duración, sino vamos a medir la frecuencia. La frecuencia con la que se dan las salidas de servicio. ¿Sí? Acá vamos a poner una F, simplemente. Pues obviamente como esto, entonces esto irá en una de veces, es la unidad de medida, ¿sí? Acá les muestro lo que, acá les muestro un poco lo que son el SAIFI por empresa de energía, ¿sí? Acá está el valor a 2021, ¿sí? Como ustedes pueden ver, pues tenemos empresas que sufren y que les duele bastante y están muy mal en temas de calidad del servicio. Estamos hablando de Electrocaquetá, Afinia, Aire. Pues eso se refleja básicamente en la criticidad que tienen estas zonas y el conflicto que hay entre el usuario y el operador, ¿sí? Y tenemos otras empresas que pues han venido haciendo la tarea y han venido reduciendo y mejorando su indicador de calidad del servicio, ustedes las pueden ver ahí, ¿sí? Lo mismo en el SAIFI también, igual, conciencialmente pues son las mismas, Aire, Afina son las mismas, Electrocaquetá son las mismas que presentan una peor calidad del servicio en el país, ¿sí? Entonces, a pesar de que son dos indicadores distintos, pues están relacionados, intrínsecamente relacionados, ¿sí? Ahora, comparémonos a nivel región. ¿Cómo está Colombia a nivel región? Estos son datos del 2016, no encontré un poco más actualizados. Y vamos a ver que Colombia a nivel región, pues no está bien, pues cuando nos comparamos con el primer mundo. Si el primer mundo es otra cosa, estamos hablando de Japón, que es
es básicamente una potencia en esto. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Chile, sí, pues porque son países que han entendido que una buena calidad del servicio se va a reflejar ¿en qué? En productividad. Y la productividad se va a reflejar en crecimiento económico. Entonces son países que quieren estar a la vanguardia de las exigencias económicas del mundo. ¿Para qué? Para atraer inversión y para crecer. Entonces, pues es un reto que tiene que afrontar Colombia, tiene que, sobre todo las regiones más afectadas que se acaba de mencionar, y bueno, esta cree que es lo que 015 es lo que busca, mejorar la calidad del servicio. Por eso, pues da unos incentivos a partir de unas metas que se establecen para año a año o ciertos periodos evaluar este indicador. Ahora, el otro tema que vamos a hablar es el de las pérdidas de energía. ¿Qué son las pérdidas de energía? Básicamente la diferencia que hay entre la energía medida menos la energía que se factura sobre la energía total, ¿sí? Y en este caso, pues hay dos tipos de pérdidas de energía. De tipos de pérdidas de energía están las técnicas, las no técnicas. ¿Las técnicas a qué se deben? A que las técnicas son el I cuadrado de R, son el efecto Joule, toda la corriente eléctrica que se convierte en calor, ¿sí? Y se deben básicamente a qué? A que los materiales eléctricos que utilizamos no son perfectos. Nosotros no distribuimos ni transmitimos energía en oro, ¿sí? Por las consecuencias económicas, porque no es viablemente económico usar el oro para transmisión y distribución de energía eléctrica, ¿no? Lo hacemos con cobre y aluminio. Y el cobre y el aluminio no son conductores perfectos, por lo tanto, pues parte de la corriente que pasa o la potencia que pasa a través de ellos se disipa en calor, ya sea en los transformadores, en la línea de transmisión o en la línea de distribución, ¿sí? Ahora, las no técnicas. El principal componente de las no técnicas es el hurto de energía, ¿sí? O la desperdicio de energía, de electricidad, ¿sí? O lo que no se factura debido a diferentes motivos. ¿Por qué? Por robo de energía, por errores en la medición o en la recopilación de información, por errores en el proceso de facturación, porque se nos fue un cero, se nos omitimos un cero, lo que sea, en los sistemas de facturación o simplemente por la abstención de pago, ¿sí? Entonces, todo eso pues nos lleva a las técnicas, a las pérdidas no técnicas, ¿sí? Las pérdidas técnicas de energía pueden ser fijas o variables. ¿Cuáles son fijas? Pues cuando hay fugas de corriente, ¿sí? Pues esto siempre lo va a haber porque, vuelvo y repito, los materiales no son perfectos. Las cargas auxiliares para operar el sistema, para proveer energía, necesitamos energía. Entonces, pues va a haber un consumo acá que no se le va a facturar al cliente y que pues es inherente también. Sí, pues las subestaciones necesitan iluminación, necesitan cámaras de seguridad, necesitan, etcétera. Todo lo que ustedes saben, alimentar los sistemas de control, protección, medición, etcétera. Y las variables, ¿no? Las variables que van a depender de las variaciones en la carga, ¿sí? Y las maniobras en el sistema, ¿sí? Cuando vamos a hacer un mantenimiento, pues sí o sí, pues vamos a tener que dejar de atender cierta demanda y pues eso se va a ver reflejado en pérdidas técnicas, ¿sí? O vamos a tener que hacer ciertas maniobras para poder hacer el mantenimiento y pues muy seguramente eso nos va a impactar en las pérdidas técnicas. Acá estaba el I cuadrado R que le mencionaba. Ahora las no técnicas, pues, las no técnicas, qué pena con las no técnicas. Entre las no técnicas tenemos el hurto de energía, la inexactitud en la medida, los errores de lectura y los problemas de facturación, todo lo que ya había mencionado. Pregunta acá, bueno, ¿cuáles serán las regiones con mayor volumen o mayores registros de esto, ¿no? De hurto de energía y de no pago, ¿sí? Una cultura de no pago. Pues curiosamente son las regiones que tienen peor calidad de servicio, porque entre generemos más una cultura de no pago o de hurto de energía, menos ingresos tienen las empresas para hacer inversiones y al no haber ingresos para hacer inversiones, pues menos calidad del servicio hay. Al último, pues en decir, comparar, este es un cuadro comparativo entre lo que es el volumen, lo que son las pérdidas de energía en distribución, en promedio. No quiere decir que todas las empresas estén en el 13%, pero en Colombia el promedio es ese 13% y en transmisión estamos cercanos al 2%, ¿sí? Entonces vean que transmitir es eficiente, la alta tensión es eficiente, conectar grandes cargas en alta tensión es eficiente.
¿sí? Entonces, evitar, digamos, esos grandes consumos, esos grandes clientes que se pegan a las redes en distribución, sino que más bien se conecten a la red de transmisión para no afectar las pérdidas o el indicador de pérdidas. Esto es cuando lo comparamos por, por empresa de energía, ¿sí? Pero en nivel 1 es este valor amarillo, y en baja tensión, en baja tensión, ¿sí? Las pérdidas comerciales y las pérdidas del OR totales. Estas son básicamente, estamos hablando del 13%, como les comentaba actualmente, y acá pueden ver cómo han venido evolucionando año a año, ¿sí? Que pues lo lógico es que vengan decreciendo, ¿sí? Algunas empresas han crecido y en otras ha decrecido. ¿Y qué se espera, digamos, con la resolución? 12.5 billones de pesos en inversiones para fortalecer la infraestructura, o sea, que las empresas inviertan más, porque pues se les incentiva con un esquema de remuneración más amigable, reducirá al máximo las pérdidas de energía, ¿sí? Este es disminuir 1.300 gigavatios hora en los próximos 5 años, equivalente al consumo nacional de 9 días, mejorar los índices de calidad del servicio medio del país a un 8% anual, ¿sí? Y bueno, poder llegar a 2028 a tener un SAIDI de 17 horas y un SAIFI de 21 veces. Eso quiere decir que en promedio pues tengamos unas menores interrupciones y que esas interrupciones duren cada vez menos. Y pues hay unos incentivos, ¿no? Estas son las proyecciones financieras, 1.5 billones en 5 años, ¿sí? En compensaciones a los usuarios por 325 billones en el mismo periodo, ¿sí? En conclusión, lo que se quiere son mayores niveles de inversión, mejorar la cobertura, permitir nuevos negocios, o sea, facilitar la entrada de redes inteligentes del esquema del despliegue de AMI en Colombia, por lo menos, ¿sí? Y respaldar a los usuarios que quieran inyectar excedentes a la red, que quieran ser también prosumidores y que ya no quieran ser solo consumidores, sino también quieran ser parte activa del sistema y también quieran inyectar excedentes. Este último slide se los comparto pues para en caso de que tengan alguna duda, acudir en caso de, para que pues sepan ante qué entidad tienen que acudir en qué caso, ¿sí? En el tema del RETIE, en el tema de resoluciones, en el tema de insatisfacción con la calidad del servicio o trámites ante los operadores de red. Ya saben que pueden ir a Superservicios o a la Superintendencia y a las distintas entidades. Bueno, este era el material que les tenía para compartir el día de hoy. No sé si estos últimos minutos que nos quedan de pronto podríamos atender una o dos preguntas que nos quieran hacer. Muchas gracias, ingeniero Gonzalo. Recuerden los asistentes, si tenemos alguna consulta, podemos dar clic en la mano que aparece en sus dispositivos o también realizar la pregunta por escrito y se la leeremos al ingeniero Gonzalo. Ingeniero Gonzalo, le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Juan Carlos. Ingeniero Juan Carlos, adelante, es tan amable, le da clic a su micrófono, por favor. Adelante, por favor. Ingeniero Gonzalo, buenas tardes. Felicitaciones, excelente conferencia. Me aclaró muchas cosas. Pero tengo inquietud. ¿Tú sabes por qué la CREC escogió la ISO 55000 como el sistema para asegurar la inversión en la infraestructura de distribución? Bueno, sí, la ISO 55000 es, digamos, el estándar a nivel mundial ya aceptado. ¿Sí? Para todo lo que es gestión de activos, es un estándar que viene apoyado en una norma que era simplemente de una norma gremial llamada la PAS 55, ¿sí? La ISO 50000 es la que indica las mejores prácticas, ¿sí? O las mejores, recomienda las mejores prácticas
para realizar lo que es gestión de activos. No es solo aplicable a los activos de uso eléctrico, son aplicables a todo tipo de activos. Si tú estás, inclusive hay empresas que los utilizan simplemente, mi esposa trabaja en una universidad y allá la aplican para la infraestructura educativa, ¿sí? Entonces, aplicarle a cualquier tipo de infraestructura y está muy guiada hacia cómo operar o cómo gestionar de manera efectiva los activos de una organización. Entonces, pues tiene mucho sentido que sea la norma guía con la cual la resolución lo haga, y eso pues, le da un respaldo a todos nosotros porque lo está haciendo a través de una norma, un estándar internacionalmente aceptado, que es el ISO, ¿sí? Y en ese caso, pues las empresas están obligadas a seguir lo que el ISO recomienda, ¿sí? Y pues vamos a ver que las empresas de energía pues tienen que hacer un uso efectivo, una gestión efectiva de sus activos, ¿sí? Pues desde el punto de vista no, me parece que está bien, pues no tengo digamos, ninguna, pues no tengo como algo en contra de ese lineamiento. No sé si con eso respondí la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. ¿Listo? Ingeniero, le vamos a habilitar el micrófono al ingeniero Alexander Velázquez. Es tan amable, ingeniero, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos, ingeniero Gonzalo, muy buena la explicación. Quiero llamar la atención, aprovechando su explicación y para que usted también nos comente sobre la penalización de reactiva a autogeneradores a pequeña escala. En Colombia, digamos que hay un proyecto que se estableció en Estrato 2 en la ciudad de Pereira, en la cual se puso después de los medidores bidireccionales. Se dio cuenta pues la empresa de energía de la ciudad que se estaba inyectando reactiva debido a que como se disminuye la potencia activa al inyectar pues energía solar a la casa, la energía reactiva comienza a tenerse en cuenta, se comienza a penalizar y es muy posible que a medida que va pasando el tiempo, pues como el usuario no va a mejorar ese tipo de sistema al colocar capacitores o inductores, pues llega a ese periodo que usted explicó en que se incrementa mucho más la reactiva. Entonces, para que de pronto tú nos comentes sobre ese tema que va a desestimular los proyectos de autogeneración a pequeña escala con sistemas fotovoltaicos. Ok, Gracias. listo. Mira, voy a graficar acá un cuadro. Este es un cuadro de 4 cuadrantes que tú mencionabas. Los medidores bidireccionales miden en los 4 cuadrantes. ¿Qué sucede cuando uno tiene un exceso de inductiva? Digamos, el factor de potencia siempre debería ir acá pegadito, acá pegadito. Debería ser un 1 acá, o debería ir acá. Acá sí consumo, acá sí genero, ¿sí? ¿Qué pasa? Normalmente, pues, está por acá, estaba por acá, digamos, este es un punto 9 inductivo, un punto 95 inductivo, que está bien. ¿Qué pasa? Esta es la curva de demanda, ¿sí? Digamos diaria. ¿Qué pasa? Acá me funciona muy bien. Acá el sistema estático que te decía de compensación me funciona muy bien acá. Porque acá él me garantiza que yo estoy en este punto. En este punto de acá que estoy viendo, este punto de acá que estamos viendo. Pero cuando estoy acá abajo, esto se me va para acá, para el carajo, ¿sí? Acá ya no estoy en el punto 95, yo estoy en el punto 9 capacitivo, ¿sí? Entonces el sistema de compensación, por eso tiene que ser dinámico y acomodarse la curva de carga, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo acá le estoy inyectando reactivos a la red, acá le estoy haciendo un daño al sistema de distribución y lo estoy haciendo ineficiente. ¿Qué sucede con el generador? Sucede exactamente lo mismo. Simplemente que ya no va a tener una curva de demanda, de consumo, de demanda, sino va a tener una curva de generación, que más o menos así, donde los periodos de mediodía tenemos los picos. Entonces yo compro un inversor con un sistema de regulación, le digo al que me vende el inversor, le digo, oiga, véndame el inversor, pero yo necesito que yo compro mi inversor, entonces resulta que como yo compro el inversor más barato, ¿no? Y el inversor más barato, el man me dice, no, yo le tengo el punto 9, no, el punto 95, pero acá, ¿sí? Y yo feliz me llevo ese, bueno, pues, porque me asegura el punto 95 acá, ¿sí? Pero es que el inversor a mí no me asegura el punto 95 acá. Y yo acá todavía tengo conectado el panel, son las 5:30 de la tarde. Entonces esto es por acá.
y entonces estoy haciendo lo mismo. Simplemente lo estoy haciendo en dirección contraria, pero lo estoy haciendo, ¿sí? Te estoy haciendo daño a la red simplemente como generador, pero le estoy haciendo daño igual. Entonces es lógico que te lo vayan a penalizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso le impone unos nuevos retos a las personas que quieren especificar, diseñar sistemas de autogeneración a pequeña escala, y es que tienen que tener mucho cuidado en su proceso de diseño y especificación para que no les pase esto, ¿sí? Y es posible que no solamente que el control del inversor, el control de reactiva que trae el inversor de fábrica se quede corto y funcione muy bien en el país donde lo fabricaron, pero puede ser que no funcione bien acá en la normativa o que no cumpla con la normatividad colombiana. Y entonces te toca adicionalmente al control de inversor, te toca colocar un control de compensación reactiva a la salida para poder cumplir lo que te exige la CREC. Bueno, creo que de pronto ahí con eso creo que es lo que está pasando y ahí creo que con eso te doy respuesta. Es posible que para los proyectos de autogeneración a pequeña escala es necesario no solamente el control de reactiva que te trae el inversor, sino también colocar un sistema de compensación adicional para evitar eso. Muy amable, ingeniero, muy formal. Muchas gracias, ingeniero Gonzalo, de parte de Acien. No tenemos más consultas. Y un último comentario antes de cerrar. Sí, señor, tranquilo. Eso puede ser que se encarezca la solución, ¿sí? de autogeneración. Y eso puede hacer que desincentive la inversión de los pequeños autogeneradores, ¿no? Pero pues es un riesgo que se asume, ¿no? Y pues simplemente pues es que el análisis financiero tiene que estar bien hecho para que tengas en cuenta que no solamente es el control del inversor, sino también un control de compensación, un sistema de compensación adicional. Listo, ya con eso cierro. De parte de Acien, nuevamente, ingeniero, agradecerle por este espacio que nos brinda, por compartir su conocimiento. Esperamos seguirlo teniendo con estos temas, igual a nuestros asistentes por acompañarnos. Recuerden que Acien trabaja por nuestros ingenieros y por la ingeniería del país. De parte de Acien, les deseamos una feliz tarde a todos nuestros asistentes y a usted, ingeniero. Ok, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias a 100. Gracias, ingeniero Gonzalo. Hasta luego.